Sean todos muy bienvenidos a el curso de ABC, bienvenidos a este curso de bienvenida a la iglesia. Queremos introducir a la clase 4 del curso de ABC, correspondiente a la asignatura Bautismo y Santa Cena. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En estos minutos vamos a ver a través de la palabra de Dios principios, conceptos de estos dos sacramentos que corresponden a la iglesia bíblica, a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana. Pero antes quisiera hacerle un recordatorio al final de su material, la carpeta que usted tiene con su asignatura correspondiente, que participa todo el curso de ABC. Al final hay un apartado que dice material de reflexión, y ahí usted va a encontrar preguntas que tendrá que responder para cumplir con la asignatura, y le va a servir como ayuda de memoria, refrescar los principios y tener la palabra de Dios bien cerquita para que usted pueda repasar los conceptos que vamos a aprender en esta noche a través de la palabra de Dios. Bautismo y Santa Cena, bienvenido una vez más. Y vamos a definir bautismo para comenzar. Bautismo se deriva de un vocablo griego, baptizo, que significa sumergir algo completamente en un líquido. Usted tiene su material ahí y vemos en la palabra del Señor allí en Hechos capítulo 8, hay una escena extraordinaria donde un discípulo del Señor llamado Felipe se acerca a un transeúnte que iba en su carruaje leyendo la Escritura. Este discípulo de Jesús se acerca y le dice: ¿entendés lo que estás leyendo? A la negativa, a la pregunta, el Felipe le explica la Escritura, le ministra la palabra del Señor, y este personaje bíblico que está allí en la escena dice: entiendo, creo, ¿puedo bautizarme? Y Felipe le dice: si crees, bien puedes. Detuvieron el carruaje, descendieron al lugar, había agua, y ahí fue este personaje, este eunuco, dice la palabra de Dios, fue bautizado allí en las aguas. Si crees, bien puedes. Entonces vemos en la palabra de Dios que el bautismo es la primera administración del alma que nos presenta la Escritura. Y como les dije, es uno de los dos sacramentos junto con la Santa Cena que pertenecen a la iglesia cristiana. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, estamos definiendo bautismo, que Pedro está dando su primer discurso ante una multitud. Él está testificando de lo que pasó en el Calvario, lo que pasó con el sacrificio vicario de Jesucristo el Señor. Y esta gente, sus oyentes, le dicen, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo a la pregunta de ellos: ¿qué podemos hacer ahora al respecto? Y él les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Escuche esto porque es clave. Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo el Señor, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis así el don del Espíritu Santo. Dos cosas le quiero hacer un énfasis en esta hora. Usted, si tuvo la experiencia de poder participar de un bautismo aquí en la casa central, en el anfiteatro de nuestra querida iglesia del Puente, allí en la Avenida de la Plata, y habrá visto todos los bautisterios allí ordenados, llenos de esa agua bautismal maravillosa, una multitud ahí de ropas blancas listas a participar de la ceremonia maravillosa del bautismo, y el ministro, el pastor que está oficiando la ceremonia, el candidato a bautizarse en el bautisterio, y a los costados del candidato, dos discípulos de Jesús listos a ejecutar el bautismo a la orden del ministro, del pastor que está oficiando la ceremonia. Y usted va a escuchar que el pastor dice, luego de decir unas palabras alusivas, dice en la oración: ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibe las aguas del bautismo. Y ahí el nuevo creyente es sumergido completamente bajo las aguas, y luego emerge a una vida nueva para la gloria del Señor. Y dos cosas le quiero decir. Tal vez aquí el apóstol Pedro dice: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo el Señor. No dice el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Dos cosas. La primera es que esta gente que estaban allí, judíos ellos, no tenían problema con el Padre, con Dios Padre, pero ellos no aceptaban al Hijo. Entonces ellos necesitaban que su fe sea en el Hijo de Dios. Y por otro lado, que la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Jesucristo, habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Por lo tanto, es irrelevante, es indiferente el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que decir en el nombre de Jesucristo el Señor. Entonces, dos aspectos o dos actos que ocurren a la hora de bautizarse. Para eso vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 de la Escritura. Acompáñeme a la palabra del Señor en el versículo 3 en adelante. Vamos a leer 3 versículos, del 3 al 5. Dice así la Escritura, dice así la palabra del Señor. Escuchen. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Escuche la expresión del apóstol Pablo. Es muy importante, porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Si fuimos plantados con Él juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, dos cosas o dos aspectos del bautismo. La primera es que cuando el nuevo creyente, el que está a punto de bautizarse, es sumergido bajo las aguas, completamente participa, dice la Biblia, es sepultado bajo las aguas, participa de la muerte de Cristo. Y cuando emerge de las aguas bautismales, participa de la resurrección de Jesucristo el Señor. Y las cosas viejas pasaron y ahora este nuevo creyente, esta nueva criatura, comienza una nueva vida, una vida novedosa de la mano de Jesucristo el Señor. Entonces, bautizar es la primera administración del alma. Bautizarse es expresar públicamente algo que pasó internamente. Hemos recibido el amor de Dios, eso ha provocado en nosotros la fe para creer, y ahora quiero manifestar esa fe públicamente a la gente, al público, a las potestades espirituales, de que ahora le pertenecemos a Dios Todopoderoso, somos de Él. El bautismo es el sello de aprobación nuestra a la fe y decir, quiero lo de Dios. ¿Y cuál es el requisito para bautizarse? Bueno, primeramente, Marcos 16, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Creer es el requisito primario. ¿Y creer en qué? Creer en Jesucristo el Señor, en la fe del Hijo de Dios. Es la fe que nos va a salvar, es la fe que nos transporta a la eternidad. No es tener fe en la fe, es fe en Jesucristo el Señor. Y creer es igual a obedecer. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de ellos. No es solamente sentir pesar, esto es otra materia, arrepentimiento, fe y santificación, pero le digo, arrepentimiento no es tener pesar, sino es arrepentirse del mal que usted ha hecho y apartarse de él, no volver a hacerlo. Arrepentirse es la clave. Cuando uno se arrepiente, comienza a creer en la salvación. El peligro, el pecado nos muestra el peligro, y Jesucristo el Señor nos muestra la salvación, ese peligro, que es creer en Él, en su sacrificio, en su sangre derramada por nosotros en el Calvario, y así poder nosotros ahora tener la oportunidad de una vida nueva de la mano de Dios Todopoderoso. Entonces, requisito 1, creer en Jesucristo el Señor. Creer es obedecer, no es solamente creer por creer. Y lo otro es entender lo que significa el bautismo en aguas
para la gloria de Dios. Entonces, para recapitulizar, primer punto es sumergirse completamente en agua. Segundo punto, no es para perdonar nuestros pecados, sino no me bautizo para que mis pecados sean perdonados, me bautizo porque mis pecados han sido perdonados. El único requisito, el único medio para perdón de pecados es la sangre derramada en la cruz de nuestro amado Salvador Jesucristo. Es el Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados. Es la sangre de Jesús derramada por nuestros pecados. Es la única fuente de perdón para nuestra vida. El bautismo no es para perdonar pecados, el bautismo es porque nuestros pecados han sido perdonados. Disculpe si soy reiterativo, esto es muy importante. No nos bautizamos para que nuestros pecados sean perdonados, nos bautizamos porque nuestros pecados han sido perdonados. Y tercero, es al sumergirnos completamente bajo las aguas en el bautismo, participamos de la muerte de Jesús. El viejo hombre está siendo sepultado bajo las aguas. Y al emerger, al salir a la superficie, participamos de la resurrección juntamente con Jesús y comenzamos una vida nueva a la manera de Cristo el Señor. ¿Qué le parece? ¿No es maravilloso el Señor? Y seguimos con la segunda parte de esta materia, que es Santa Cena del Señor, la Santa Cena del Señor. Dice la palabra de Dios así en Lucas, usted va a encontrar en el capítulo 22 de la palabra de Dios, todo cómo está expresado la institución de la Santa Cena está en Primera de Corintios capítulo 11. Pero así Lucas hace una primera mano de el Señor Jesús con sus discípulos participando de la Cena del Señor. ¿Por qué no me acompaña en la palabra de Dios al Evangelio de Lucas en el capítulo 22 de la palabra del Señor? Y vamos a ver a partir del versículo, enseguida estamos aquí, a partir del versículo 10 de la palabra del Señor. No vamos a ir del versículo 15, Lucas 22, 15. Dice la Escritura: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo. Presenta el pan como un símbolo de su cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y presenta la copa como símbolo de su sangre, que por vosotros es derramada. Y ahí está Jesús participando de la última cena con sus discípulos. La cena tiene tres significados que vamos a ver en esta noche rápidamente. Y el primero es un significado conmemorativo. Dice la palabra de Dios en el versículo 19 de Lucas 22. Dice: y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y esto es tiempo pasado, es conmemorativo, me recuerda, me hace mirar hacia atrás. ¿Y qué miramos? Miramos la cruz. El único pasado que vale la pena recordar, querido oyente, es la cruz. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué hizo Jesús por nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos rescató de un pecado, de una vida de pecado, de una vida de iniquidad y una vida hostil a Dios Todopoderoso? Miramos atrás, recordamos en qué momento Jesús llegó a nuestra vida, y realmente eso tiene que traer gratitud a nuestra alma. Tiene que hacernos recordar en qué estado
estábamos nosotros cuando Jesús vino a nuestro encuentro? Porque Él te buscó. No es que vos lo buscaste, Él te buscó, Él te amó primero, Él tuvo la iniciativa en la cruz y Él llegó a tu corazón para buscarte. Lo segundo que hace la Santa Cena, el segundo aspecto, es instructivo. A través de los símbolos nos enseña que el pan es el símbolo del cuerpo de Cristo y nos enseña que la copa es el símbolo del nuevo pacto en su sangre. Entonces, a través de los símbolos recordamos su cuerpo sacrificado y su sangre derramada por cada uno de nosotros. Fuente de perdón, fuente de gracia. Mire, el que recibe la gracia no le cuesta nada, simplemente la recibe. Pero el que da la gracia, a ese le cuesta todo. Y Dios lo dio todo. Su sangre derramada, su cuerpo molido por nuestros pecados, y el pan y la copa son esos santos y sagrados símbolos que nos hacen mirar a la cruz y decir gracias, gracias, gracias por tan grande salvación. Y lo tercero es inspiracional. ¿Por qué? Porque así como Jesús cumplió las promesas que Él realizó de la salvación y de la resurrección y demás, también dijo que volverá. Por lo pronto, nos inspira a tener una vida piadosa, nos inspira a tener una vida de santidad y comunión con Él, nos inspira a decirle, tu sacrificio en mí valió la pena, mi vida va a ser una vida que dé fruto. En verdad, la Santa Cena del Señor es comunión, es conmemorar, es aprender y es, por sobre todas las cosas, una inspiración para vivir una vida plena, una vida de santidad, de consagración, una vida con frutos de arrepentimiento, con frutos de buenas obras, con frutos de santidad. Una vida digna de vivir para la gloria de Dios. Una vida vivida a la manera de Jesucristo el Señor. Entonces vemos en la palabra de Dios, yo quisiera animarle en esta hora a que usted lea la Biblia. Primera de Corintios capítulo 11, y ya vamos rumbeando a la última parte. Primera de Corintios capítulo 11, la palabra del Señor, el versículo 23 en adelante. Dice la Biblia, las palabras del apóstol Pablo son estas: porque lo que yo recibí del Señor, lo que recibí del Señor, también les he enseñado. Jesús instituyó la Santa Cena. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Tomó el pan y dijo, esto, el pan, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que la bebiereis, haced esto en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y sigue diciendo la palabra de Dios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente del Señor, del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Qué importante que es la palabra del Señor. Más adelante, o sea, unos versículos anteriores, dice, el que tenga hambre coma en su casa. La comunión de la cena no es para saciarse, porque antiguamente no es como ahora que usted ve en las reuniones que se sirve un trocito de pan y una pequeña copa. Antiguamente se hacía en la iglesia primitiva una gran mesa, una mesa larga,
una gran familia, y todos los bautizados se acercaban a la mesa, no con las manos vacías, sino que algo traían para compartir. Y ahí se unía la iglesia y hacían una gran fiesta de celebración, de comunión, y compartían los unos con los otros lo que cada uno traía para convidar, para participar. Y así pasó por un tiempo, hasta que en algún momento alguien tuvo la impresión de que no era justo si él traía algo más, digamos, delicioso que el otro, y que tenga que compartirlo cuando el otro no había. Y empezaron a mirar lo que traían, y hubo una especie de egoísmo, ¿no? Y una cosa así media, un espíritu raro que no es del Señor. Entonces ahí el apóstol Pablo está enseñando, está diciendo: mire, esto no es para comer, esto es comunión, esto es unidad, esto es armonía. Esto es el salmista diciendo: así como se derrama el aceite, ¿no?, por las vestiduras del sacerdote, qué bueno es agradable tener la unidad. Hay milagros en la unidad, hay poder en la armonía. Entonces el apóstol está diciendo: no es para saciarse. Y ojo, el que come sin discernir el cuerpo de Cristo, el que come sin discernir, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia. Si come sin discernir, dice, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa discernir el cuerpo? Me gusta mucho la enseñanza del pastor Juan Carlos Ortiz, un hombre reconocido internacionalmente. En su libro El Discípulo, él dice que si alguien se golpea la mano con un martillo, la mano no le está diciendo al cerebro que quite la mano del cuerpo porque la mano es mala porque le golpeó. Si alguien se muerde la lengua, no está la lengua diciéndole al cerebro o a la cabeza que quite los dientes porque son malos, porque le han lastimado. ¿Por qué? Porque tanto la mano como la lengua disciernen que son parte de un cuerpo. Entonces, en la comunión no hay diferencias. En la unidad, la hermandad está a pleno. Y en esa unidad de plenitud, milagros pueden ocurrir, sanidades en los cuerpos, mentes pueden ser transformadas, gente que venía luchando con ciertas por tiempo, ese momento de comunión puede ser determinante. Por eso es muy importante, usted que es bautizado o que está pronto a bautizarse, que luego de pasar por las aguas del bautismo no deje de participar de la Santa Cena del Señor, porque es comunión. Sabe que hay gente que dice: no soy digno y no quiero participar de la cena. Y la noticia es que nadie es digno. Si fuera por dignidad, nadie se acercaría a la mesa del Señor. Los méritos no son nuestros, son de Él. Y si alguien no quiere participar de la cena, está diciendo: no necesito el cuerpo, no quiero cambiar, no quiero arrepentirme. Ese es el mensaje. Pero si uno aprovecha la unidad, aprovecha el cuerpo, porque en el cuerpo hay sanidad, en el cuerpo hay restauración, en el cuerpo hay milagros. Necesitamos el cuerpo. Y la Santa Cena es la clave. Cuando la mesa está servida, cuando los elementos están alineados, cuando está el pan, está la copa, la presencia del Señor llena la casa, y ahí hay un derramar de gracia, de perdón, de amor, de nuevos comienzos. Por eso, querido hermano, hermana, amigo, querido oyente que está allí, quiero que pueda aprovechar el momento de la Santa Cena. No deje pasar, no lo tome a menos. Es clave para la vida espiritual, para construir una vida espiritual saludable, que usted pueda tener comunión en la mesa del Señor. La Santa Cena es lo mejor que le puede pasar a un discípulo de Jesús. La última cena de los discípulos fue determinante para ellos. ¿Y qué será de nosotros? ¿Qué haremos sin la comunión? ¿Qué haremos sin la hermandad? ¿Qué haremos sin el cuerpo unido? En verdad, el propósito de Dios es
unidad, un cuerpo, una familia, un espíritu, un bautismo. Dios es Dios Todopoderoso y su cuerpo, usted, yo y cada uno de los oyentes, de los que están observando en esta hora este material, somos la iglesia. Y la iglesia tiene que estar unida, firme, aliada, abrazándose. Hoy estamos tan limitados con las comuniones y estamos acá a la distancia a través de todo esto virtual y en línea, y gracias a Dios por todo esto. Pero qué bueno es que el espíritu de unidad permanezca, que no se pierda nada, que pareciera que ahora hay lejanías, pero que la cena, la Santa Cena, la comunión, esté más fuerte que nunca. Conéctese a sus hermanos, haga un énfasis en la comunión, aplique este principio de la Santa Cena, aunque no sea tal vez la reunión de Santa Cena específicamente, pero el principio aplica en todo momento: unidad, comunión, vínculo perfecto. Basta de prejuicios y no discernir el cuerpo. Tu hermano, tu hermana, ese también es el cuerpo del Señor, y Dios tiene amor para todos. Quisiera animarte en esta hora, que puedas realmente, mirar al Señor y decir: Señor, gracias por tanto. Queremos hacer una recapitulación de lo que hemos visto: bautismo y Santa Cena. Bautismo, recuerde que es sumergir completamente en un líquido. Bautismo es por inmersión, porque al ser sumergido bajo las aguas participa de la sepultura y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y al emerger de las aguas participa de la resurrección y sale a una nueva vida. Y las cosas viejas pasaron y Dios comienza todo nuevo para la gloria de Dios. Recuerde que no nos bautizamos para que nuestros pecados sean perdonados, sino porque nuestros pecados han sido perdonados. Y lo otro es que el requisito es creer en Jesús. Creer, recuerde que es obedecer, no solo creer, sino obedecer. Y por supuesto, saber que Jesucristo es el Señor. Él es lo más para tu vida. Y si Él ha tocado tu corazón, si Él ha derramado su amor sobre tu alma, ¿qué impide que te bautices? El próximo bautismo, cuando podamos realmente tener disponible este sacramento, necesitamos correr a las aguas del bautismo y lavar nuestra vida allí y poder decir públicamente: Jesucristo es mi Señor. Trace una línea entre el mundo y usted y diga: soy de Jesús, pertenezco a Él y nada podrá arrebatarme de su buena mano. Dios te bendiga y puedas realmente hacer de este tiempo un tiempo de comunión con Dios. Y Santa Cena, recuerda, Santa Cena es instituida por el Señor Jesús. El pan y la copa son símbolos. El pan es símbolo de su cuerpo molido por nuestros pecados, y la copa es símbolo del nuevo pacto en su sangre derramada por nuestros pecados. Y 3 aspectos de la Santa Cena: es conmemorativa porque nos recuerda la cruz, el Calvario, el sacrificio de Jesús, nuestros pecados, dónde estábamos cuando Él nos encontró, y eso nos hace explotar en gratitud y en alabanzas a Dios Todopoderoso. Lo otro es instructivo, nos enseña. Él dice, mostrando el pan, dice: este es el cuerpo que por vosotros es partido. Y mostrando la copa, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces tenemos los símbolos que nos instruyen, y por supuesto la comunión de la mesa, la sangre derramada, el cuerpo molido por nuestras faltas, por nuestros pecados, nos inspira a una vida piadosa, a una vida con mucho fruto, y fruto que permanece, fruto de arrepentimiento, fruto de buenas obras, frutos del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Todopoderoso. Y cerramos diciendo que cuando el pueblo judío sacrificaba cada año un cordero perfecto, sin defecto, de un año, era la costumbre, que eso era la plenitud de la vida de ese animalito.
recordando la liberación de Egipto. Hoy, el día de hoy, el pueblo judío celebra la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel esclavizado por los egipcios. Y allí la Santa Cena nos recuerda que Él, Jesucristo el Señor, nos libró de la esclavitud del pecado, nos dio libertad y entrada al cielo. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Mire usted el mismo cuadro de allí el Egipto, un sangre en las puertas, ¿sí? Un cordero inmolado, la sangre de ese animal en los linteles de las casas y la familia adentro siendo guardada por esa bendita señal de la sangre. Hoy no es un cordero, un corderito como hacían los israelitas, es el Cordero de Dios, dijo Juan cuando lo vio venir a bautizarse a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios. Y ya la sangre no está sobre las puertas de los hogares, sino en el corazón del que cree. Y esa sangre está librándonos del pecado, de la muerte, y nos está dando una entrada victoriosa al cielo. Nos está adoptando a la familia de Dios y nos está haciendo nuevas criaturas para la gloria de Dios Todopoderoso. Me gustaría orar para cerrar y vamos a orar de esta manera. Padre Dios, te damos gracias por esta enseñanza, por tu palabra. Gracias por cada espectador en esta hora. Queremos bendecir a cada oyente, cada persona que está allí conectada a través de este medio. Y queremos pedirte, oh Dios, que tu bendita sangre derramada allí en la cruz del Calvario pueda lavar nuestros pecados. Queremos arrepentirnos de nuestra maldad. Puede decir conmigo, me arrepiento de mis pecados, vuelvo a Dios y te pido, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero en esta hora comenzar una nueva vida y en el próximo bautismo ser el primero en la fila para pasar por las aguas bautismales, porque anhelo más que nunca bautizarme, anhelo participar de la Santa Cena del Señor, anhelo la comunión con el cuerpo de Cristo. Declaro por la fe, diga conmigo, declaro por la fe, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, apartado del mundo, consagrado a Dios Todopoderoso. Viviré para Él, para la gloria de su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te bendecimos y rogamos que tengas una jornada extraordinaria. Que Dios bendiga tu familia, tu casa, tus hijos, tus sueños, tus anhelos. El Señor te abrace y te colme de bendiciones. Dios te bendiga mucho.